Buenas noches, amigas, amigos, compatriotas que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. A quienes se encuentran en los diferentes países del mundo, más de 3 millones de compatriotas en diferentes lugares, que de seguro están siguiendo atentamente los sucesos en nuestra patria. En realidad, hablábamos de las tres crisis: la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis política, que pareciera esta última tiende a ser más fuerte que las otras dos, por varias razones. Vamos a dedicar el programa de esta noche. He tratado de tener una serie de llamadas telefónicas, de recibir una serie de mensajes, convocatorias. En realidad es todo un tema. Y como dirigente, como ciudadano peruano, como padre de familia, tengo la responsabilidad de emitir mi opinión y tengo la responsabilidad de defender lo que es correcto y obviar aquello que desconozco para dejar a las instancias que corresponden. Lo sucedido el día de hoy, un presidente declarado vacancia al ingeniero Martín Vizcarra, quien en este momento se encuentra en sesión de Consejo de Ministros y no sabemos cuál es el mensaje que va a dirigirse a la nación, y ello va generando incertidumbre. Y esta incertidumbre está generando ya algunos actos de violencia. Ya hay varios detenidos en la Plaza San Martín. Un congresista recibió una agresión física por un manifestante. La Policía Nacional declara en alerta roja a través de un oficio. Para precisar qué oficio es, debo señalar el oficio, el comunicado número 238, 2020. De manera que empieza a movilizarse y seguramente las Fuerzas Armadas declararán, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina probablemente declararán igual alerta roja en su totalidad. Y eso significa incertidumbre en la sociedad. Hay varias lecturas de lo que pudo haberse hecho y no se hizo. Pero más allá de lo que pudo haberse hecho y no se hizo, es qué es lo que pasa de hoy para mañana, de aquí en adelante. Si bien es cierto, el presidente del Congreso ha convocado a la juramentación, a juramentar él, obviamente como presidente de la República, el día de mañana a las 5 de la tarde. Recordemos que la versión que ha corrido es que sí se respetará el cronograma electoral establecido por el gobierno. Pero recordemos que cuando ingresó Valentín Paniagua a asumir la presidencia en el 2001, también había una norma publicada donde se convocaba elecciones para el 8 de abril del 2001. Así que nada garantiza que esto pueda moverse. Tanto el cardenal de Lima como el gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, acaban de pedir a través de la prensa que el Congreso pudiera repensar y modificar el voto, la cual lo veo imposible por la forma como he escuchado hoy día a los congresistas.
a los 105 congresistas que votaron por la vacancia. Han apelado a la mamita, al papito, al hijito, al hermanito, a su región, han apelado a todo, menos a la responsabilidad de un peruano. Han actuado de la manera más irresponsable que puede haber en la historia cuando el Perú se encuentra sumido en una crisis sanitaria y en una crisis económica la más aguda de los últimos 100 años. En realidad, ha pesado más el cálculo político y probablemente algunos intereses. Nosotros lo hemos dicho desde aquí, de esta tribuna, que las autoridades cumplan con la función establecida. El Ministerio Público estaba en la fase inicial, en un proceso de investigación preliminar. Los testigos sin confirmar. Y el Congreso ya lo vacó. La sanción política denominado por incapacidad moral. Esto sin tener la confirmación de los delitos, a la cual no lo sé si hay o no lo hay, porque no es esa mi función. Y quienes sentencian son los jueces, quienes investigan es el Ministerio Público, la Policía Nacional, a quienes le corresponda. Pero el Congreso ya sancionó. ¿A costo de qué? Vamos a ver la primera línea. Un nuevo gobierno. Significa que esta noche están armando el nuevo gabinete. Un nuevo gobierno, un nuevo gabinete. Nuevos ministros, nuevos viceministros, nuevos directores generales, nuevos presidentes de directorios para 5 meses, para los meses que faltan para las elecciones, si es que se cumple. ¿O es que la aspiración es llegar al sillón y modificar con un decreto, tal como se hizo en ocasiones pasadas? ¿Y quién paga ese precio? ¿Quién paga esa factura? Todos los peruanos. La verdad es que vamos a terminar en 5 años con 3 presidentes. Y paro de contar cuántos ministros. Esa inestabilidad es que nos genera no solo retraso, sino una imagen, una señal débil ante los ojos del mundo. Estos 105 congresistas lo he seguido uno a uno, todo el proceso hoy día, mientras recibía las llamadas y mensajes. La verdad, lo que se podía sentir era más de un odio. Este señor Chejade y algunos otros, lo que se siente es un resentimiento. ¿Habrá algún problema personal? No lo sé, pero creo que el Perú necesita de gente sensata. El primer poder del Estado necesita de gente que conoce al país y que tiene la sensatez para emitir opinión, para sustentar argumentos, para mostrar pruebas, ser responsable. Ha habido algunos irresponsables que hasta sus propios hijos han puesto que voy a votar para que vaquen al presidente porque quiero dar un buen ejemplo a mis hijos. Pero ¿de qué ejemplo hablamos? Si estuviera aprobado, yo creo que caiga todo el peso de la ley y que le caiga incluso en el proceso de investigación que le van a seguir. O sea, no estamos defendiendo eso, estamos defendiendo la institucionalidad del Estado peruano. Estamos defendiendo la realidad por la que estamos viviendo y enfrentando todos los peruanos. Unos más que otros.
aquellos que están sin trabajo, que son más de 8 millones de peruanos, aquellas micro y pequeñas empresas que no se pueden reactivar y que están acosados por la banca para pagar las deudas que han contraído. Esta inestabilidad nos genera probablemente más corrupción. ¿O es que esta presión del día de hoy significa a mirar el botín para repartir el presupuesto del próximo año con los allegados partidarios, políticamente hablando? Y que a esto acompañe la posible aceleración para liberar a Antauro Humala y para repartir los ministerios. ¿Eso será la realidad? ¿Eso será el enfoque? El tiempo no los va a decir. Pero de responsabilidad en el proceso, en la forma como ha actuado el día de hoy, creo que los peruanos tenemos que aprender de esta lección y aprender a votar y a votar. No por simpatías, sino por capacidad de análisis a quienes elegimos para que nos gobiernen, para que legislen, nos representen y fiscalicen. Nosotros hemos tenido ¿cuántas reuniones con parlamentarios? Con los actuales congresistas. No me refiero a los pasados, con los actuales. ¿Cuál es la capacidad que tienen? ¿Acaso no es cierto que desconocen profundamente incluso cuánto es el básico de un trabajador en el Perú? Desconocen cuál es la principal fuerza generadora de empleo en el país. Desconocen cuál es la realidad de nuestras regiones, la mayoría. Me encantaría debatir con aquellos que dicen, lo hago por mi patria. De verdad, lo digo de corazón y de valor. Nos preocupa seriamente. Sin embargo, algo tenemos que hacer, porque aquí se mueve todo el tablero. Yo no aliento a la violencia. Acaban de declarar personas importantes de convocar a una insurgencia popular que lo establece la Constitución política del Perú, que cuando uno no se siente representado pueda hacer uso de la movilización pacífica, obviamente, cumpliendo, pero es imposible lo que acabo de ver en las imágenes de lo que viene sucediendo a las cercanías del Congreso, a las cercanías del Palacio de Gobierno y en la Plaza San Martín. Es que no va a haber, no es posible que vayan a cumplir con los protocolos sanitarios. Eso se va al tacho. O sea, no solo es un tema de indignación de personas, sino de un mayor contagio. Entonces, ¿cuál está primero ahora? ¿Y quién tiene el control? ¿Quién tiene la capacidad para poder justamente ayudarnos a salir de estas crisis que nos viene agobiando? Más de 35,000 fallecidos en nuestro país. Miles de familias enlutadas, niños huérfanos. Eso no lo han pensado, no lo piensan. Eso no les es prioridad. La prioridad ha sido vacar, porque es verdad que no ha tenido carisma, es verdad que Vizcarra no supo manejar a su gabinete oportunamente para poder moverse digamos, a la conversación a nivel de partidos. Eso es verdad. Lo hemos dicho en otras ocasiones también. El gran error de Vizcarra es de no haber convocado a la sociedad civil organizada, un hombre sin partido que llegó a ser presidente sin haber sido elegido presidente. Acompañó a un presidente que sabemos cuáles han sido las consecuencias del PPK. Pero si no tenía partido, tampoco supo hacerlo. Nosotros lo hemos sugerido cuántas veces, por diferentes medios, por escrito, por mensajes. Yo le he escrito personalmente a su correo personal, dando alguna sugerencia de ciudadano.
señalando que es importante escuchar a los ciudadanos y empoderar a aquellas organizaciones que viven el día a día. Yo sigo hablando, los alcaldes de los centros poblados, los alcaldes de los distritos, las cooperativas, que son más de 1.400 cooperativas que existen en todo el país, los mercados de abasto, que son más de 2.500 mercados de abastos, los más de 13.000 comedores populares que hoy día vienen ayudando a salir de esta crisis alimentaria para mucha gente vulnerable, la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia católica, hablo de la iglesia evangélica, de la iglesia en general, que tiene un sistema de organización y que de una forma u otra es más creíble que otras instituciones. Entonces, ha habido elementos que podría haber utilizado, no la hizo. Eso ya es un tema consumado. Y la otra gran crítica que acabo de escuchar es que hoy día fue con el pie en alto al Congreso y fue a cuestionar que hay 68 congresistas procesados y que en todo caso le debería a ellos también llegar la justicia. Sí, pues, graso error, mal asesorado o le venció un poco el carácter, porque si sabes que no has trabajado y sabes que tienes un Congreso poco apto en materia de sensatez, de escudriñar los temas, de hacer una exégesis profunda de las realidades en cada contexto en la que vive el Perú. Estoy seguro que poco de ellos se han enterado, los parlamentarios. Lo que yo he escuchado es siempre el odio. ¿No? Entonces, sí, es verdad, lo he escuchado todo el mensaje de cerca de una hora del presidente saliente, de acuerdo a la decisión del Congreso, es eso. Y la verdad, no tuvo mínimamente el gesto de humildad que hace falta, que nos hace falta, para decir, vengo con humildad ante ustedes y estoy aquí para decirles que no he cometido, si uno es consciente que no ha cometido, dice, pues con la convicción y la seguridad. Déjeme terminar el periodo, que en abril se lleve a cabo las elecciones convocadas. Pero nada de eso se ha dado. En realidad, las cosas por el Congreso ya está notificado, ya mandaron el oficio al Premier notificando la decisión del Congreso. Me imagino que lo están publicando ahora en el primer medio de circulación nacional, que es el paso número 1. Entonces mañana juramenta el nuevo presidente. Tenemos el otro riesgo, que es la insurgencia, las movilizaciones. Hay un candidato a la presidencia que ha convocado a movilizarse a las calles. Y el otro factor que no se descarta, pero que no lo deseo, es que en este vacío de poder, las Fuerzas Armadas tomen control. Y eso sería un retroceso realmente. Estamos haciendo todos los esfuerzos de llegar al bicentenario con actitud positiva. Los emprendedores ponemos el hombro, tratamos de hacer coordinaciones en el ámbito internacional, estamos tratando de ver cómo realmente el Perú podemos ponerle en la primera línea utilizando los tratados de libre comercio, utilizando las capacidades valiosas que los hay dentro del Perú, peruanos que están en el exterior triunfando, que realmente están con disposición de sumarse a convertir un Perú competitivo. Nos pone realmente en tela de juicio, no solo a la imagen, sino a la posibilidad de la estabilidad que necesitamos. Vamos a compartir con mis colegas que están en la sala. La verdad es que he tenido un día muy, muy complicado y decir algo por el país no es solo pensar en mí o en mi familia. Conozco mi patria, lo conozco de Tumbes a Tacna, a Loreto, conozco todas sus regiones y sé lo que es nuestro país y de nuestra gente humilde, de nuestra gente trabajadora, de nuestra gente que muchas veces han otorgado su voto
con desconocimiento, porque esta práctica de la politiquería que se ha venido haciendo por años, partiendo desde la década del 90, donde se empezaron a promover los movimientos. Hay que recordar que el fujimorismo ha inaugurado más de 4 tipos de movimientos políticos. Y es por eso que llegamos a un momento donde las elecciones de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales han dependido y dependen al día de hoy de movimientos locales, que en total son más de 160 y tantos. Entonces no hay institucionalidad política. Y pensábamos que con este nuevo Congreso se podría recuperar la institucionalidad política y se podría hablar de recuperar la Cámara de Senadores y establecer la Cámara de Diputados para darle un contrapeso al primer poder del Estado. Pero nada de eso ha funcionado. En realidad, las campañas que se han hecho han sido para justificar el lavado de dinero muchas veces. Tenemos hoy 25 candidatos aspirantes a la presidencia de la República en un país de 33 millones de habitantes. La falta de institucionalidad, la falta de doctrina, de conocer al Perú como doctrina, de tener al Perú como doctrina, ha llevado a predicar a aquellos politiqueros que hoy nos tienen en una situación difícil, herederos de otras etapas de políticos que estuvieron entornillados por 15 años, 20 años en el Congreso, que fueron ministros de Estado y que vivieron a costa del pueblo. Voltearon el sistema de lo que significa ser político en el Perú. La política es servir a los demás. Estos aprendieron a servirse de los demás, a utilizar a los demás, a utilizar las carreteras, a utilizar las comunidades, a utilizar las instituciones para lograr el soborno, para lograr la corrupción, utilizar el lavado de dinero, del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, de eso, para justificar. Por eso es que no tenemos institucionalidad fuerte en nuestro país. Las instituciones son débiles. Y con el centralismo que ha terminado prácticamente doblegando, solo tenemos 23% de la población en zonas rurales. Eso, y llevando el engaño a entregar un polo, medio kilo de fideos, un poco de arroz, un poco de aguardiente, un poco de coca, y con ello emborracharlos y comprar los votos para llegar al poder y desde allí hacer qué. Hasta algunos congresistas puritanos que hoy día que se denominaban puritanos y que han sido denunciados hace poco por utilizar a los trabajadores y cobrarle no solo el diezmo, sino cobrar más del diezmo. Está demostrado realmente que nuestro país en política hemos retrocedido y no hemos avanzado. Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. Jacqueline, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, buenas noches, Rómulo. Bueno, mientras tú estabas dando tu opinión y que es muy importante conocer y como ciudadano todos tenemos el derecho de opinar, justo en estos momentos el presidente está dando su mensaje y está comunicando que ya se retira, se va a su casa, a su domicilio con todo su gabinete. Ahorita está dando su mensaje en la nación, es algo preocupante porque ahorita hay muchas marchas, hay movilización y lo preocupante, Rómulo, porque mañana puede haber un caos total, preocupación, las calles, preocupación, saqueos, tantas cosas puede pasar, de verdad. Esperemos que esto se pare ya porque preocupa y ahorita mucha gente está saliendo, Rómulo, mucha gente está saliendo de desesperación. Hay muchos golpes en provincias, están saliendo tras su manifestación y el presidente está comunicando que ya se retira de Palacio, se va a retirar de Palacio. No sabemos lo que va a pasar, Rómulo, en estas horas. Es algo alarmante y preocupante. Pido a quienes nos siguen, a quienes están pendientes, nuestras miradas a Dios
que nos dé fuerza y sensatez. La sabiduría viene de Dios. Sí. Repito, no defiendo a Martín Vizcarra, defiendo la institucionalidad del país. Nos preocupa que esto pueda agudizarse, que se use en este proceso electoral el dolor, el duelo de nuestros pueblos, y en lugar de reducir esta emergencia, se tenga que ver recrudecida. En verdad, lo único que podemos hacer nosotros es pedir a Dios, una vez más reitero, y segundo, invocar a quienes nos están siguiendo. Fortalecer nuestras instituciones. No lo va a solucionar el nuevo gobierno que tome mañana, el nuevo gabinete que asuma mañana. No va a solucionar el problema. Nos va a generar más de un dolor de cabeza. Los expedientes vuelven en muchos casos a pocas cero. Eso no ayuda. ¿Cómo nos están viendo en el mundo? Acabo de mirar algunos diarios de otros países. La caída del gobierno en el Perú es el golpe a los peruanos. No es a un partido, no es a una persona. Al final, Martín Vizcarra, como bien está señalando Jacqueline, ya dio su mensaje, obvio, respetuoso en este caso, de las decisiones del poder del Estado, del Congreso de la República. Ok, y se someterá al proceso legal del Ministerio Público, del Poder Judicial, y que las autoridades hagan su trabajo que les corresponde. Pero la factura lo vamos a seguir pagando nosotros. Y como entra un nuevo gobierno, la excusa es de fácil: culpar al que se va y afectar al pueblo que se queda. Porque quienes no se pueden, quienes no podemos huir, somos los ciudadanos peruanos. Estando aquí o estando fuera. Porque quienes están fuera están vinculados, están siguiendo. Es su familia estar aquí. Entonces, sí hay una preocupación definitivamente. Bueno, vamos a una pausa, Jacqueline, y vamos a regresar para hablar cómo podemos manejar desde el lado de los emprendedores, cómo podemos construir puentes. Sé que nos han cambiado varias cosas, porque es verdad, independientemente a quien ha estado en la presidencia, hemos estado avanzando en relaciones de trabajo con varios ministerios, con el Ministerio de Trabajo, con SUNAFIL, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de la Mujer. Estábamos ahora mismo entablando conversaciones con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Educación, porque independientemente a las personas, son las instituciones. Pero cuando hay cambios, muchas veces hay que empezar de nuevo, porque los ministros vienen con sus asesores, los viceministros vienen con sus asesores. Es decir, hay que empezar de nuevo. ¿Y eso cuánto tiempo nos toma? ¿Y eso para cuándo? Hasta estar empezando de nuevo, si es que no hay cambio en el proceso electoral, nos alcanza el proceso electoral de abril. Y hay que empezar otra vez de nuevo. Y entonces toda la vida hay que vivir empezando. No puede ser así. Necesitamos un Estado sólido, con autoridades sólidas.